El consejo de la palabra, amados hermanos, llegaba a través del apóstol Pablo para Timoteo en aquel entonces, y le decía: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Oiga, amados hermanos, que el don de Dios es el Espíritu Santo, amados hermanos. Es de Él el poder, de Él es el fuego, amados hermanos. Y ese don lo tiene usted, lo tengo yo, porque si no, amados hermanos, no estuviéramos en este lugar. Usted y yo estamos en este lugar porque fuimos movidos por el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu, amados hermanos, dice el apóstol Pablo, aviva ese fuego del don de Dios. Oiga, amados hermanos, ese fuego del Espíritu Santo, amados hermanos, es el que hace caminar a la iglesia. Es el que lo hace, amados hermanos, vencer en el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, el que nos hace amar, amados hermanos. Porque dice la palabra de Dios que nos ha dado, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga, amados hermanos, Dios está hablando a su pueblo y dice que consejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti. Ese fuego, amados hermanos, está en usted y está en mí. Solo que nosotros, amados hermanos, tenemos que llenarnos de su presencia y no descuidar. Oiga, amados hermanos, avivar es mantener, es estar, amados hermanos, no descuidando ese don que Dios nos ha dado como iglesia, amados hermanos, porque solamente la fuerza del Espíritu Santo es el que hace caminar a la iglesia, amados hermanos. Solamente es el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, es el que nos hace vencer a través de las dificultades, a través de las, amados hermanos, adversidades. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, el que nos aviva, amados hermanos, porque nosotros caminemos conforme a la voluntad del Señor. Y cómo, amados hermanos, nosotros vamos a avivar ese fuego de Dios, pues obedeciendo su palabra. Oiga, amados hermanos, podemos estar cantando, podemos estar adorando y podemos estar brincando, amados hermanos, pero si no obedecemos su palabra, amados hermanos, ese fuego se va. Ese fuego, amados hermanos, se va. ¿Por qué? Porque los desobedientes, amados hermanos, se aparta el Espíritu de Dios de ellos. Y es por eso que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Oiga, amados hermanos, ese fuego está en nosotros. Usted y yo, amados hermanos, no tenemos que vivir del pasado, tenemos que vivir del presente, porque Dios está hoy con nosotros, amados hermanos, aconsejando a su pueblo. Y es el, amados hermanos, que nos aviva, amados hermanos, para que nosotros caminemos en favor, amados hermanos, de Dios que está en ti. No, el Espíritu de Dios, amados hermanos, no está hablando estará o estuvo, está, amados hermanos. Ese fuego, el Espíritu Santo, está en cada uno de nosotros. Solamente que nosotros, amados hermanos, no tenemos que descuidarnos como cristianos. Es por eso, amados hermanos, que cuando hay lucha y cuando hay prueba, amados hermanos, es cuando más nosotros tenemos que estar orando y perseverando, amados hermanos. Porque muchas veces, amados hermanos, la persona se estanca allá cuando los problemas, amados hermanos, porque está descuidando el don de Dios, amados hermanos. Está descuidando esa llenura del Espíritu Santo, amados hermanos. Porque dice la palabra de Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, amados hermanos, nos ha dado un espíritu de poder. Nosotros, amados hermanos, no tenemos excusa porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Solo es que nosotros, amados hermanos, tenemos que llenarnos de su presencia cada vez más y obedecer su palabra, amados hermanos. El poder de Dios, amados hermanos, es aquel que nos hace caminar en medio de la lucha, en medio de la prueba, amados hermanos, en medio de las situaciones difíciles. Es por eso que el consejo de la palabra le llegaba aquel entonces a Timoteo. Ahora nosotros como cristianos, amados hermanos, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, amados hermanos, nos manda el Señor que avives ese fuego del don de Dios que está en nosotros, amados hermanos. Ese fuego no está afuera, ese fuego está aquí, amados hermanos. El fuego del Espíritu Santo es el que hace caminar a la iglesia, amados hermanos. Por eso es que usted y yo tenemos que llenarnos de su precioso poder día con día, amados hermanos. Porque cuando no hay ganas, amados hermanos, de perseverar, cuando no hay ganas de leer su palabra, cuando no hay ganas de orar, amados hermanos, cuando no hay ganas de cantar, es el fuego del Dios que se está apagando en nuestra vida, amados hermanos. Sí, amados hermanos, es por eso que nosotros tenemos que preocuparnos. Porque si no, amados hermanos, si no estamos llenos de esa presencia del Espíritu Santo, amados hermanos, vamos a ser cobardes en cualquier situación que venga a nuestra vida. En vez de confrontarla con el poder de la palabra y del Espíritu Santo, vamos a salir corriendo de este lugar. Y no nos ha llamado Dios a ser cobardes, amados hermanos, porque los cobardes no van a heredar el reino de los cielos.
Es que, amados hermanos, usted y yo tenemos que tener el cuidado, amados hermanos, de saber quién es nuestro Dios, amados hermanos. Cuando, amados hermanos, Moisés, amados hermanos, fue llamado por Dios, amados hermanos, dice que lo que le sorprendió, amados hermanos, fue un fuego, amados hermanos, que vio él. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que no solamente le sorprende, sino que va a averiguar por qué ese fuego no se consume. ¿Y sabe por qué no se consume? Porque el fuego de Dios no se termina para su pueblo. Entre más busca la presencia de Dios, entre más obedece la palabra del Señor, más fuego de Dios vamos a tener en nuestra vida, amados hermanos. Vamos a leer Éxodo. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 3 y el versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Pero viendo, amados hermanos, Jehová dice que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Ese fuego, amados hermanos, del Espíritu Santo, ese fuego del Dios, amados hermanos, cuando hace el llamado al hombre, inmediatamente, amados hermanos, el fuego del Espíritu Santo nos ha llamado para obedecer su palabra, amados hermanos, y ver la gloria de Dios en nuestra vida, amados hermanos. Aún que un rey de Egipto, amados hermanos, se enfrentó, amados hermanos, Moisés, pero tenía el Espíritu Santo de Dios, el fuego del Espíritu de Dios, aquel que lo había llamado de en medio de la zarza, amados hermanos, le había dado la facultad para ir y hacer prodigios y milagros, amados hermanos, en tierra de Egipto. Y es el mismo Dios, amados hermanos, el que a usted y a mí nos ha llamado. Pero tenemos que creer, amados hermanos, que ese fuego de Dios no se va a terminar, amados hermanos. Ese fuego de Dios, amados hermanos, cuando nosotros más nos sometamos a obedecer, más va a estar la presencia de Dios en nuestra vida. Y nosotros vamos a ver prodigios, vamos a ver milagros. Pero no solamente eso, vamos a tener fe, amados hermanos, para creer que nuestro nombre también está escrito en ese libro de la vida, amados hermanos. Porque, amados hermanos, es que muchas veces, amados hermanos, se puede cantar y se puede glorificar y se puede hacer muchas cosas, amados hermanos, pero si no estamos en obediencia, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros delante de la presencia de Dios cuando Él nos llame, amados hermanos, a dar cuenta delante de Él, amados hermanos? Como hijos obedientes tenemos que estar nosotros, amados hermanos, para la honra y gloria de nuestro Dios, amados hermanos, porque no solamente es ver la gloria de nuestra vida, el Dios en nuestra vida, sino es creer, amados hermanos, que Dios, amados hermanos, ya escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Porque Él es el que nos da la fe, Él es el que nos da el gozo, amados hermanos. Él es el que nos da todas las cosas, amados hermanos, para que nosotros creamos que Dios está con nosotros. Por eso, amados hermanos, les decía que si nosotros creemos que el fuego del Espíritu Santo está en nuestra vida, amados hermanos, vamos a alabar a Dios allá en la calle, amados hermanos. Vamos a hablar con salmos, con himnos espirituales, amados hermanos. Nada que ver con otras charlas o con críticas o con burlas o con chismes, amados hermanos. Nada de eso, sino solamente el fuego del Espíritu Santo va a hacer hablar a su pueblo, amados hermanos, y vamos a llevar este evangelio, amados hermanos, de salvación a muchas almas también, porque para eso Dios nos ha llamado, dice la palabra de Dios. Muchas veces, amados hermanos, no se hace eso porque no hay fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay ni siquiera, amados hermanos, para evangelizar a alguien que está necesitado de una palabra allá en el trabajo, amados hermanos, allá en el mercado, allá en la oficina, allá donde usted trabaja, amados hermanos. Hay necesidades grandes, amados hermanos, donde nosotros tenemos que glorificar el santo nombre de Dios y decir que ese Espíritu de Dios está aquí para salvarnos a cada uno de nosotros, amados hermanos. Ese es el Espíritu de poder. Porque muchas veces, amados hermanos, no amamos en nuestro corazón al prójimo, porque no estamos llenos del Espíritu Santo, amados hermanos.
Es que usted y yo tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, amados hermanos, más que de cualquier cosa. Por eso decía la palabra del Señor, amados hermanos. Allá decía el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, porque donde hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, amados hermanos. Y es que es el Espíritu de Dios, amados hermanos, el que hace cantar al hombre. Por eso el salmista David decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo, ¿cuándo, amados hermanos? Cuando hay paz, cuando hay guerra, cuando hay, amados hermanos, enfermedad, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay escasez. ¿Por qué, amados hermanos? Porque usted está lleno del Espíritu Santo de Dios en su vida. Pero si no, tarareando canciones terminamos, amados hermanos. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, amados hermanos. Por eso es que, amados hermanos, usted y yo tenemos que estar siempre, amados hermanos, avivando ese fuego del don de Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, nos quedamos en casa, resistimos, dice la palabra de Dios, al Espíritu, porque el Espíritu anhela estar en la casa, amados hermanos, de Dios. Pero nosotros, amados hermanos, resistimos a la voluntad de aquel que quiere que vengamos y adoremos al Dios Todopoderoso, amados hermanos. Por eso es que Dios, amados hermanos, siempre nos habla, amados hermanos, para que nosotros estemos ahí pendientes de lo que Dios quiere. En Éxodo 13, 21, amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Oiga, amados hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida es importante, porque es ella, amados hermanos, la que nos guía a caminar por el camino correcto, amados hermanos. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer su palabra, amados hermanos. La palabra de Dios, amados hermanos, nos dice que si nosotros no llevamos de la palabra del Señor, amados hermanos, y no nos volvemos obedientes a su palabra, amados hermanos, no podemos ser llenos del Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, tenemos que creer que realmente el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Y le voy a demostrar, amados hermanos, con la palabra de Dios que dice Hechos 5:30. Hechos 5:30 dice. 5:29 vamos a leer, amados hermanos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, dice la palabra del Señor. Si usted y yo, amados hermanos, no estamos obedeciendo la palabra del Señor, hay que preocuparnos y avivar ese fuego del Espíritu Santo, porque Él está con nosotros, amados hermanos. Hay que preocuparnos, amados hermanos, porque lo que a nosotros nos va a llevar, amados hermanos, a una vida eterna es la obediencia a su palabra, amados hermanos. Aquí no importa si usted canta bonito o predica bonito, amados hermanos, pero si no obedecemos la palabra de Dios, no vamos allá con nuestro Padre Celestial. Entonces, amados hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia: por lo cual te aconsejo que avives el fuego, el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Oiga, amados hermanos, nosotros tenemos que vivir en un presente establecido, amados hermanos, un día a día, estarnos llenándonos de su presencia, amados hermanos, porque el Espíritu de Dios, amados hermanos, es el que nos da valor, la fuerza, amados hermanos, el ánimo para poder caminar, amados hermanos, conforme la voluntad de Dios, amados hermanos. Es por eso, amados hermanos, que cuando nosotros obedecemos su palabra, amados hermanos, Dios nos llena más y más de su presencia. Por eso dice la palabra de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aún Dios nos habla, amados hermanos, que amemos a nuestro adversario, amados hermanos, aquellos nuestros enemigos, aquellos que nos hacen la guerra, aquellos que nos critican, nos divulgan, amados hermanos, aquellos que solo tiran las pedradas. Oiga, Dios dice que nos ha dado un espíritu de amor, dice la palabra del Señor, amados hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que estar amando, aunque, amados hermanos, hayan luchas y hayan pruebas, porque Dios, amados hermanos, nos ha llamado para ser valientes y arrebatar el reino de los cielos, amados hermanos. Por tanto, dice el 8:
No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Para eso es que Dios, amados hermanos, nos ha dado el Espíritu Santo, amados hermanos. Cuando usted tiene una lucha, una prueba, glorifiquemos a Dios, amados hermanos, porque Dios está con nosotros y el Espíritu Santo, amados hermanos, va a pelear por su pueblo.